Aparta, muerta de hambre. ¿No ves que estorbas? El eco seco de la bofetada resuena más que el murmullo caótico de la terminal de autobuses, silenciando por un instante los anuncios por megafonía. El aire se congela. La mujer del abrigo impecable y el perfume caro representa un poder afilado y cruel. La joven, con su ropa humilde y la mano protegiendo instintivamente su vientre, es la viva imagen de una fragilidad vulnerable, ahora marcada por el rojo de la humillación. A su alrededor, un círculo de desconocidos baja la mirada, sus móviles en pausa, convirtiendo su silencio en un muro cómplice que aplasta aún más a la víctima. Nadie interviene. Sin embargo, un guardia de seguridad de mirada cansada, apostado cerca, lo ve todo de un modo distinto. Sus ojos no solo ven el abuso, sino que se clavan en el maletín de cuero que la mujer rica aprieta con una fuerza desmedida. Aquel instante brutal no es casualidad. Es el prólogo de una verdad a punto de estallar. ¿Qué opinas de una actitud así? ¿La justificas o la condenas? Déjanos tu comentario, dale a me gusta y suscríbete para no perderte cómo termina esta historia. El eco de la bofetada se desvanece, pero la onda expansiva de la humillación sigue creciendo, invisible y tóxica. Para entender la profundidad de esa herida en la mejilla de Sofía, hay que viajar atrás en el tiempo, a un pequeño piso de alquiler en un barrio obrero, donde el olor a desinfectante de hospital se mezclaba con el de café recién hecho. Sofía creció entre turnos dobles de su madre, una limpiadora que le repetía como un mantra que el estudio era la única escalera para salir del pozo. No hubo padre, solo la ausencia de uno, un fantasma sin nombre que dejó un vacío y una determinación de acero. Cada noche, bajo la luz de un flexo que parpadeaba, Sofía devoraba libros de anatomía y farmacología con la foto de su madre, ya fallecida, pegada en la pared. Le había prometido que sería alguien, que sus manos no solo limpiarían, sino que curarían, y lo cumplió. Se convirtió en una enfermera excepcional, de esas que recuerdan tu nombre y te sujetan la mano cuando el miedo aprieta. El niño que ahora crece en su vientre es la promesa de un nuevo comienzo, la oportunidad de construir el hogar que nunca tuvo. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Isabel crecía en una mansión donde el silencio se compraba con dinero y el afecto se medía en logros. Su padre, un magnate de la construcción, le enseñó que la vulnerabilidad era un defecto y que el apellido era un activo que debía cotizar siempre al alza. En los internados suizos y las universidades de élite, aprendió a construir una armadura de perfección. La ropa adecuada, las amistades correctas, el marido perfecto, que en realidad fue más una fusión empresarial que una unión de amor. Isabel no fue educada para sentir, sino para representar. Su vida es un escenario impecable, donde cada objeto y cada persona tiene un papel asignado para mantener la ilusión de un poder intocable. La desesperación que ahora la consume en esa estación no nace de la maldad pura, sino del pánico aterrador a que una sola grieta en esa fachada lo derrumbe todo. El murmullo en la terminal de autobuses regresa, llenando el vacío que dejó el golpe. Alguien tose. Unos metros más allá, un camarero de la cafetería recoge unas tazas, mirando de reojo. Los teléfonos que habían bajado vuelven a levantarse, no para ayudar, sino para grabar el drama ajeno. Y entre esa multitud anónima, hay un joven que siente cómo el suelo se abre bajo sus pies. Se llama Marcos, y el abrigo de Isabel es demasiado familiar para él. Es el abrigo que su futura suegra lució en la cena de compromiso, donde le habló con una sonrisa gélida sobre la importancia de mantener las apariencias. En ese instante, Marcos no ve a una agresora y a una víctima, ve su propio futuro y su propio pasado chocando con una violencia insoportable. Recuerda la vergüenza que sintió al esconder la foto de su propia madre, una costurera de barrio, antes de que Isabel visitara su casa por primera vez. Ese silencio cómplice, su incapacidad para dar un paso al frente y decir basta, no es solo cobardía,
Es la traición a sus propios orígenes, un peaje que está pagando para ascender en un mundo que desprecia a la gente como su madre, gente como la joven que ahora se toca la cara con la mano temblorosa. Lo que Marcos no sabe, lo que nadie en esa estación puede imaginar, es que la mujer a la que su suegra acaba de llamar muerta de hambre no es una extraña. Sus vidas, la de Isabel, la de Sofía y la suya propia, están unidas por un hilo invisible, un secreto nacido años atrás entre las paredes de un hospital, un lugar donde una era una empleada y la otra una benefactora con un dolor que el dinero no podía curar. El aire denso y cargado parece vibrar con la humillación colectiva. Isabel, lejos de amedrentarse por las miradas y los móviles que la graban, endereza la espalda. Su barbilla se eleva en un ángulo de desafío y una sonrisa gélida, casi imperceptible, se dibuja en la comisura de sus labios. Ve al guardia de seguridad, el de la mirada cansada, dar un par de pasos vacilantes en su dirección. Con un gesto displicente de su mano enjollada, lo frena en seco, como si apartara una mota de polvo de su abrigo. «Todo en orden, agente», dice con una voz que, aunque baja, corta el aire. Simplemente educando un poco a la ciudadanía. Alguien tiene que hacerlo. El guardia se detiene, atrapado entre el deber y la intimidación que emana de aquella mujer. Es una batalla que ya ha perdido demasiadas veces. Isabel no ha terminado. Su mirada barre la terminal y se posa en un pequeño mostrador de información, temporalmente vacío. Sobre él un micrófono de megafonía. En un impulso de arrogancia pura, se dirige hacia allí con paso firme. El taconeo de sus botas de diseño es el único sonido claro en medio del murmullo general. Coge el micrófono. Un acople agudo y estridente chilla por los altavoces, haciendo que todos se encojan y dirijan su atención hacia ella. Cuando el ruido cesa, la voz de Isabel, ahora amplificada y con un falso tono meloso, inunda la estación. «Atención, por favor. Un breve anuncio de servicio público», comienza, y una risa nerviosa se escapa de alguien en la multitud. Sofía, petrificada, siente cómo cada palabra es un nuevo golpe. Sus manos tiemblan sin control, una aferrada a su vientre como un ancla en medio de la tormenta, la otra aún sintiendo el ardor en su mejilla. «En estos tiempos tan difíciles», continúa Isabel, paseando su mirada por el público como una reina desde su balcón, «es fundamental recordar los valores que nos hacen una sociedad civilizada, valores como el respeto, el saber estar, el entender cuál es nuestro lugar en el mundo». Sus ojos se clavan en Sofía y la púa de su discurso se afila. Hay personas que parecen olvidar que la dignidad no se exige, se gana. Creen que la victimización es un pasaporte para saltarse las normas, para estorbar, para exigir lo que no les corresponde. Pero la vida, queridos viajeros, no regala nada. El éxito y el respeto son fruto del esfuerzo, no de la mendicidad. El veneno está servido. Algunos ríen, incómodos. Otros bajan la cabeza, avergonzados por el espectáculo. El miedo social, el pánico a ser el siguiente objetivo, los convierte en estatuas de sal. Marcos siente que el aire le falta. Cada palabra de Isabel es un ladrillo más en el muro que lo separa de la persona que creía ser. La vergüenza le quema por dentro. Ya no puede ser un espectador. El silencio ya no es una opción, es una condena. Con el corazón martilleándole en el pecho, ignora la voz de su futura suegra y empieza a moverse, abriéndose paso entre la gente paralizada. No va hacia Isabel para enfrentarla, no todavía. Su instinto lo guía hacia Sofía. Tiene que sacarla de allí, protegerla de esa crueldad pública. Isabel, satisfecha con su obra, termina su perorata con un condescendiente. Gracias por su atención y que tengan un buen viaje. Suelta el micrófono sobre el mostrador con un golpe seco y definitivo. El silencio que sigue es más atronador que su discurso. Justo en ese instante, Marcos llega junto a Sofía,
Su rostro es una mezcla de disculpa y urgencia. «Vámonos de aquí», le susurra, su voz apenas audible. «Por favor, ven conmigo». Los ojos de Sofía, anegados en lágrimas contenidas, se levantan y lo miran, buscando un porqué, una trampa, una razón. Por primera vez desde que la bofetada la silenció, sus labios se entreabren, listos para dejar salir una voz que el mundo entero, en ese momento, parece estar esperando. Marcos la conduce lejos del escenario de su humillación, a través de un pasillo anónimo y mal iluminado que huele a desinfectante y a café quemado. Los sonidos de la terminal se convierten en un murmullo lejano, como el oleaje de un mar que se retira. Aquí, bajo la luz parpadeante de un fluorescente, el silencio es denso, casi sólido. Sofía se deja llevar, su cuerpo rígido por el shock, sus pasos automáticos. Él la guía hasta un banco de plástico adosado a la pared, un mueble olvidado en un rincón que nadie mira. Sus manos, que momentos antes se sentían inútiles y cobardes, ahora quieren ofrecer un consuelo que no se siente con derecho a dar. Se detiene a una distancia respetuosa, con el corazón encogido al ver el surco de las lágrimas silenciosas en la mejilla de ella, justo sobre la marca roja y violenta de la bofetada. «Lo siento», susurra él, y las palabras suenan huecas, insuficientes. «De verdad que lo siento. Yo debería haber hecho algo. No sé por qué me quedé paralizado». Sofía no lo mira. Sus ojos están fijos en un punto invisible del suelo sucio de linóleo. Su mano no se ha apartado de su vientre, un gesto de protección instintivo y feroz. Por primera vez desde que la sacó de allí, ella habla, con una voz tan frágil que parece a punto de romperse. «¿Por qué? ¿Por qué me ha ayudado? Usted estaba allí con ella». No es una pregunta, es una acusación velada. La vergüenza quema a Marcos por dentro. Tiene que decirlo. Tiene que arrancar la mentira de raíz. Esa mujer, Isabel, es la madre de mi prometida. La confesión le deja un sabor a ceniza en la boca. Sofía levanta la cabeza lentamente y en su mirada hay una nueva capa de dolor, la de la traición. Por supuesto, el círculo se cerraba. El hombre que la había rescatado pertenecía al mismo mundo que la había aplastado. Él ve esa comprensión en sus ojos y se apresura a hablar, tropezando con las palabras. Pero eso no significa nada. Lo que ha hecho es monstruoso. Yo no soy como ella. Crecí en un barrio como este. Mi madre. Se detiene ahogado por la emoción. Sofía se estremece al oírle mencionar a su madre. Se lleva la mano libre a la cara, como si el recuerdo del golpe volviera con más fuerza. «Mi madre», dice ella, con la voz un poco más firme, como si pronunciar esa palabra le diera fuerzas, «me enseñó a no agachar la cabeza. Me decía que la pobreza mancha la ropa, no el alma. Le prometí que su nieto crecería sabiendo eso». Marcos siente un escalofrío que le recorre la espalda. Esa frase, «la pobreza mancha la ropa, no el alma», era el lema de su madre, las palabras exactas que le repetía mientras cosía hasta la madrugada para pagarle los libros de la universidad. El mundo se detiene. ¿Qué has dicho?», pregunta él acercándose un paso con el pulso desbocado. «Esa frase, ¿quién te la enseñó?». Sofía lo mira con desconfianza. «Mi madre, se llamaba Elena». El aire abandona los pulmones de Marcos de golpe. «Elena. No puede ser. Es un nombre común, una coincidencia imposible». «Elena. ¿Qué más?», insiste, su voz ahora un ruego tembloroso. Sofía frunce el ceño, confundida por su intensidad. «Elena Vargas». «¿Por qué?». El apellido confirma el milagro y la pesadilla. Marcos se pasa una mano por el pelo, su mente corriendo a 1000 por hora, conectando puntos que se había esforzado toda su vida por mantener separados. «Mi madre se llamaba Elena Vargas», dice, y el sonido de su propia voz le parece ajeno.
Ve la incredulidad total en el rostro de Sofía y busca desesperadamente una prueba, un ancla en esa tormenta de irrealidad. Ella llevaba siempre un relicario, de plata, pequeño, ovalado, con una pequeña rosa grabada y un arañazo en la parte de atrás, junto al cierre. Se lo regaló nuestro padre, antes de marcharse. Sofía abre los ojos como platos. Sus dedos temblorosos se meten por el cuello de su blusa y sacan una fina cadena de plata. De ella cuelga un pequeño relicario ovalado. Lo gira. Allí, minúsculo pero inconfundible, está el arañazo junto al cierre. El mundo de ambos se desmorona y se reconstruye en ese mismo instante. Las lágrimas que Sofía había contenido se desbordan ahora en un sollozo ahogado, un lamento que nace del alma, y Marcos se rompe. Cae de rodillas frente a ella, sin importarle el suelo sucio, sin importarle nada más que el abismo que se abre ante él. La vergüenza que sentía antes no es nada comparada con esto. Ha pasado años huyendo de su pasado, puliendo sus modales, escondiendo la foto de su madre costurera para encajar en un mundo que, ahora lo ve con una claridad brutal, se construyó sobre la crueldad y el desprecio, y ese mundo acaba de abofetear a su hermana. «Perdóname», solloza con la cara entre las manos. «Sofía, hermana, que perdóname, por no haberte buscado, por haberme avergonzado de quiénes somos, por haber permitido esto, por callar». Su confesión es un torrente de dolor y arrepentimiento. Sofía, superando su propio shock, baja la mano y con una vacilación que dura un segundo, la posa sobre la cabeza de él. Un toque mínimo, cargado de décadas de ausencia y un reconocimiento instantáneo. No hay palabras. Solo el peso de una verdad que lo cambia todo. Después de un largo momento, Marcos levanta la vista. Sus ojos están rojos, pero ya no hay duda en ellos, solo una determinación de hierro. Se pone en pie, con una nueva dignidad. «Se acabó», dice con voz firme. Se acabó el esconderse, se acabó el callar. Le tiende la mano a Sofía, una mano que ya no es la de un extraño, sino la de un hermano. «Vamos a volver a entrar, juntos». La mano de Marcos, firme y cálida, es un ancla para Sofía mientras vuelven a cruzar el umbral hacia el gran vestíbulo de la terminal. El murmullo de la multitud se apaga a su paso, como si una onda de silencio los precediera. Las cabezas se giran, los móviles vuelven a levantarse, pero esta vez la curiosidad está teñida de expectación. Ya no son solo una agresora y una víctima, ahora son tres figuras en el centro de un escenario improvisado. El aire es tan denso que se puede mascar. Se oye el chirrido lejano de los frenos de un autobús, la respiración contenida de alguien cercano, el roce de la tela de sus ropas al caminar. Cada paso resuena sobre el suelo de baldosas con una gravedad desproporcionada. Isabel los ve venir. Está junto al mostrador de información, recomponiendo su fachada de control, pero la sonrisa de suficiencia se congela en sus labios al ver la mano de Marcos entrelazada con la de esa mujer. Una arruga de confusión y furia le crispa el entrecejo. ¿Qué significa esto? ¿Qué está haciendo Marcos, su perfecto y maleable yerno, con la insignificante a la que acaba de poner en su sitio? Él no se detiene hasta llegar al mostrador. Sin una palabra, sin un atisbo de duda, le quita el micrófono de la mano a una Isabel demasiado atónita para reaccionar. Un breve acople, agudo y metálico, vuelve a chillar por los altavoces, capturando hasta la última migaja de atención que quedaba dispersa. La respiración de Marcos es audible, un temblor que recorre el sistema de sonido. Cierra los ojos un instante, y cuando los abre, su mirada no se dirige a Isabel, sino a la multitud anónima que le observa. «Hace unos minutos», comienza, y su voz, aunque tensa, es clara y resuena en cada rincón. «Todos ustedes han presenciado un acto de crueldad, y yo he sido uno de los cobardes que se ha quedado mirando en silencio. Una confesión cruda, sin adornos.
He guardado silencio porque tenía miedo. Miedo de perder una posición, un estatus, un futuro que creía desear. Un futuro que me exigía olvidar de dónde vengo. Gira ligeramente la cabeza, mirando a Isabel por primera vez, pero no con súplica, sino con una fría claridad. Me exigía avergonzarme de mi madre, Elena Vargas, una costurera que se dejó los ojos y la vida cosiendo para otros, para que yo pudiera tener la educación que ella nunca tuvo. El aire se carga de electricidad. Mi madre me enseñó que la pobreza mancha la ropa, no el alma. Y yo, por encajar en un mundo que desprecia a la gente como ella, traicioné cada una de sus palabras. Su voz se quiebra por un segundo, pero se recompone con una fuerza nueva, una fuerza nacida del dolor y la verdad. Aprieta suavemente la mano de Sofía, que sigue a su lado, temblando pero con la cabeza alta. Esta mujer a la que han visto humillar, a la que han oído llamar muerta de hambre, no es una extraña, no es una mendiga, es una enfermera que salva vidas. Y es la hija de Elena Vargas, es Sofía, es mi hermana. El impacto de la revelación recorre la terminal como una descarga eléctrica, un jadeo colectivo. Isabel da un paso atrás, su rostro una máscara de incredulidad y pánico. «Eso es mentira», chilla, su voz perdiendo todo el control y la elegancia impostada. «Marcos, no seas ridículo. Esta arribista te ha lavado el cerebro. Quiere nuestro dinero. Siempre lo supe, siempre se te notó la clase, la debilidad de tus orígenes. Sus insultos, antes afilados y precisos, ahora suenan desesperados, vulgares. Pero ya es tarde. La armadura se ha roto. El público ya no es un ente pasivo. Los murmullos se convierten en cuchicheos de indignación. Alguien en la primera fila niega con la cabeza, con asco. Un hombre mayor más atrás grita, «Déjele hablar». Y entonces sucede. Un aplauso. Tímido al principio, solitario, luego otro y otro más. El sonido crece, lento pero imparable, una marea de solidaridad que ahoga los gritos de Isabel. Es la absolución de la multitud, la condena a la arrogancia. Marcos ya no necesita el micrófono. Lo deposita con suavidad sobre el mostrador y el golpe sordo sella el final de su discurso y de su antigua vida. Ignorando por completo a Isabel, que ahora balbucea impotente, se vuelve hacia Sofía. Sus ojos se encuentran, y en ellos hay 20 años de ausencia, de dolor compartido y, por fin, de reconocimiento. Él suelta su mano solo para rodearla con sus brazos, atrayéndola en un abrazo protector y profundo, hundiendo su rostro en el pelo de ella. Es un gesto que lo dice todo. Ha elegido, no entre la riqueza y la pobreza, sino entre la mentira y la verdad. Y mientras la terminal entera resuena con los aplausos que entierran la humillación, los dos hermanos, dos mitades de una promesa rota, se aferran el uno al otro, por fin, juntos en casa. La fiesta nunca llegó a celebrarse. En los salones de mármol y las terrazas con vistas a la ciudad iluminada, los canapés se quedaron intactos y el champán caliente en sus cubiteras de plata. La noticia se extendió primero como un rumor venenoso a través de mensajes de WhatsApp y luego como una explosión en las redes sociales. El compromiso se había roto. Los portales de cotilleo, ávidos de carnaza, publicaron notas breves y ambiguas, hablando de diferencias irreconciliables, mientras los equipos de relaciones públicas de Isabel trabajaban a toda máquina para controlar el relato, filtrando la imagen de un Marcos inestable y una oportunista que lo había manipulado. Pero sus esfuerzos eran inútiles. El vídeo grabado con un móvil tembloroso, el de la bofetada, el del discurso en el micrófono, ya era un ente con vida propia, un tsunami digital que arrasaba con cualquier versión oficial. Mientras tanto, en el móvil de Marcos, que había decidido apagar, se acumulaban mensajes de dos tipos: los de antiguos amigos de la universidad
esos que había dejado atrás en su ascenso social, que le escribían frases cortas de apoyo como «bien hecho» o «esa es la madre de la que nos hablabas», y los de su ahora exfamilia política, que lo acusaban de traición y de haber destruido el buen nombre de la familia. El silencio de su prometida era el más elocuente de todos. La brisa fresca de la madrugada se colaba por la ventana entreabierta del pequeño apartamento de Sofía, trayendo consigo el murmullo lejano de la ciudad que comenzaba a desperezarse. El sol, todavía tímido, teñía de un naranja pálido las paredes que pronto serían derribadas. Marcos no había dormido. Sentado en una silla desvencijada en la cocina, con una taza de café entre las manos, observaba a su hermana, que dormía por fin en el sofá, con una serenidad en el rostro que no había visto el día anterior. Por primera vez en años, el aire que respiraba no olía a perfume caro ni a ambientador de coche de lujo. Olía a hogar, a café, a la tela gastada del sofá, a la vida real que se había esforzado tanto en maquillar. La reparación no sería un cheque ni una transferencia. La reparación era esto, estar presente. A su lado, sobre la mesa, había un cuaderno donde había empezado a dibujar un plano. Tirar el tabique que separaba el salón de un pequeño trastero para hacer una habitación más grande. Un cuarto para el bebé, luminoso, con espacio para una cuna y una mecedora. Había llamado a primera hora a un viejo amigo de su barrio, un albañil, para que viniera a darles un presupuesto. No llamaría a los arquitectos de diseño de Isabel, lo haría él. Con sus manos, con su gente. Durante los días siguientes, el apartamento se llenó de un polvo fino y del ruido de las herramientas. Marcos y Sofía retomaron las conversaciones interrumpidas durante 20 años, llenando los huecos con anécdotas de su madre, reconociéndose en los gestos, en la forma de reír, en la terquedad heredada. Él encontró una vieja caja de fotos que Sofía guardaba. En una de ellas, una Elena muy joven sonreía a la cámara, con él de niño en brazos y la promesa de Sofía ya en su vientre. Durante años, Marcos había guardado una versión recortada de esa foto en su cartera, una donde solo salía él, avergonzado de la ropa humilde de su madre, de la evidencia de sus orígenes. Ahora, al ver la imagen completa, la vergüenza que le había quemado por dentro se transformó en una gratitud inmensa y dolorosa. Comprendió que el amor verdadero no estaba en los regalos caros ni en las cenas de gala, sino en el remiendo casi invisible de un pantalón, en las horas extra para comprar un libro, en el sacrificio silencioso de una madre que les había dado a ambos la misma lección, aunque él hubiera tardado media vida en entenderla. En un momento, mientras recordaba la escena en la terminal, la cara del guardia de seguridad, el de la mirada cansada, acudió a su mente. Aquel hombre anónimo, un observador silencioso, había sido el primer testigo de la verdad, la conciencia impasible que vio más allá del abrigo y la bofetada, y que representaba a todos aquellos que, sin poder intervenir, saben distinguir la dignidad del oropel. Una tarde, con el cuarto del bebé ya pintado de un suave color crema y el sol entrando a raudales por la ventana nueva, Sofía colgó la foto de su madre, la foto completa, en la pared principal. Marcos a su lado la miraba trabajar, sus manos de enfermera moviéndose con una delicadeza precisa. El niño que iba a nacer no crecería escondiendo sus raíces, crecería en un hogar construido sobre los escombros de una mentira, pero con los cimientos sólidos de la verdad. La vida que les esperaba no sería fácil, pero sería suya, auténtica, porque al final, cuando el ruido de las opiniones ajenas se apaga, solo queda una pregunta. Si tuvieras que elegir entre un mundo que te ofrece todo a cambio de tu silencio y una verdad que te lo puede quitar todo, pero te devuelve a ti mismo, ¿qué camino tomaría realmente tu corazón?